Muy bien, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tener nuestra presentación sobre campesinos y racismo. En esta conversación se nos están uniendo la directora ejecutiva del Ministerio de Trabajadores Agrícolas Nacional, Julie Taylor. También está Rosalinda Guillén, de Desarrollo de Comunidad a Comunidad. Es fundadora de este movimiento que nos da estrategias sobre también el liderazgo ecoagrícola. Organiza el modelo de la coalición de arcoíris, el Foro Mundial y también los trabajadores agrícolas de Brasil. Nos se une a nosotros desde Washington. Entonces, ella organiza a los campesinos desde Washington, también en Oregón, y ha representado a los trabajadores agrícolas en las legislaturas de California y de Florida. Y está aquí en esta conversación tan importante. Igualmente también tenemos a Lelo Juárez, que también es del desarrollo de comunidad a comunidad. Entonces, sin más que decir, le doy el micrófono a Julie Taylor. Muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Queremos compartir este tiempo con ustedes. Acá tenemos nuestro video para la época de cosecha. Seguramente muchas de estas personas estarán en la llamada. Reina López se unirá a nosotros después, es la directora de PECUN, que también está ahí. Nuestro sitio web tiene los recursos para campesinos y racismo. Hemos estado lidiando con distintos temas, entonces vamos a compartir con ustedes una sinopsis de lo que tenemos. Queremos empezar con una introducción básica. Cuando pensamos en términos de campesinos y racismo, saben que los trabajadores agrícolas empezaron con sirvientes indígenas, luego esclavitud y luego compartición de cultivos, también hasta exclusiones en las leyes laborales, porque tiene sus raíces en el racismo. Hoy en día los campesinos siguen enfrentándose a desafíos y retos y riesgos relacionados con este legado y nosotros queremos abordar estos temas con ustedes. Cuando hablamos de exclusiones de las leyes laborales, queremos hablar de dos reglas o dos leyes muy usadas en los Estados Unidos a mediados de la década de 1930. En los Estados Unidos aprobó muchas leyes laborales para proteger a los trabajadores, pero excluía a campesinos y trabajadores domésticos. En 1935, la Ley de Legislación Nacional otorgó derecho a organizarse sin represalias, pero se excluyó también nuevamente a los campesinos y los trabajadores domésticos. En el pasado hasta el día de hoy, estas personas son predominantemente personas de color y son excluidos por el racismo. En 1937, un legislador de Florida defendió la exclusión de los campesinos porque decía que no se pueden poner a las personas negras y a los blancos en la misma base o en el mismo nivel y salirse con la suya. Un gran motivo por el cual ellos fueron excluidos es porque durante esa época las negociaciones de los trabajadores agrícolas de este país eran afroamericanos, trabajadores negros, y los trabajadores domésticos también eran negros. Entonces eran como un legado de piezas de esclavitud. En cuanto al racismo ambiental, muchos trabajadores agrícolas ahora son latinos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una transición bastante grande de migrantes que venían de Latinoamérica a los campos de Estados Unidos. Entonces, predominantemente esos trabajadores agrícolas son ahora hispanos
y latinos y operan de esta manera aquí en el país. Aún siguen siendo víctimas del racismo. Entonces se habla de algunos aspectos específicos en cuanto al impacto de esto en los Estados Unidos. El racismo ambiental es un impacto desproporcionado de los riesgos ambientales a las personas de color. Desde cambios de temperatura hasta desastres naturales, los campesinos están en la primera línea del cambio climático. Están los más cerca de la tierra. Entonces, ellos experimentan más los impactos del cambio medioambiental, mucho más que cualquier otra persona. Cuando vemos de forma estadística el impacto del racismo ambiental en esos grupos minoritarios, esto es el 56% de la población que vive en instalaciones de inventarios. En otra parte del mundo es 30%. Entonces, tenemos una gran proporción de personas de color que están experimentando el racismo ambiental en nuestras comunidades. Otra forma en cual hay impacto de racismo se ve en los pesticidas tóxicos. Los campesinos y sus familias están expuestos desproporcionadamente a enfermedades de corto o largo plazo a causa de la exposición de pesticidas. Aunque los Estados Unidos reconoce a la industria agrícola como una comunidad de justicia ambiental, las regulaciones y las políticas del gobierno les ofrecen poca o ninguna protección contra los peligros ambientales. Los pesticidas tienen un gran rol en todo esto. Los trabajadores están expuestos hasta el día de hoy a cultivos rociados. Algunos pesticidas son rociados en los campos y luego los trabajadores que trabajan en los campos son expuestos a esto y también lo llevan a sus familias en casa. Entonces, esto se ve como una lluvia o como un polvo en el ambiente y están totalmente expuestos a esto por el aire. Es más fácil para los pesticidas darles una ropa especial para que trabajen, pero y luego regresan a casa y llevan esto a sus familias y a sus hijos. Y entonces acá se ve la exposición a esos pesticidas. Es otro desafío en cuanto a los pesticidas tóxicos. Hay un requisito de que sean etiquetados en el país, pero no siempre sucede así, incluso en los idiomas que hablan estos trabajadores agrícolas y no saben bien a lo que están expuestos. Entonces, hablamos de la esclavitud moderna como una manera en la que se ven impactados estos trabajadores agrícolas. Se habla también de racismo medioambiental. ¿Quién hace trabajo en este país? Y la explotación de estos trabajadores agrícolas en el país para mantener los costos bajos. Eso se llama esclavitud moderna. Debido a la naturaleza migratoria y aislada de trabajo agrícola, la esclavitud moderna es muy común en el sector agrícola. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los trabajadores migrantes tienen 3 veces más probabilidad de sufrir trabajos forzosos que los trabajadores adultos no migrantes. Especialmente es muy difícil para ellos. En cuanto a los recursos que tenemos, junto con la coalición de Florida, hemos formado un video que les voy a mostrar sobre la esclavitud moderna. En 2022, la NFW me visitó la colección Trabajadores de Immokalee.
Y para entender esto, siguen siendo descubriéndose ciertos casos. Algunos de los más recientes incluye una operación Blooming Onion que se hizo en Georgia, donde se encontraron a más de 100 trabajadores agrícolas que eran abusados de forma física y eran transportados de forma ilegal a los campos. Y entonces 2.000 personas fueron acusadas en Georgia. Algunos de los trabajadores agrícolas son reticentes de traer esa conversación a la luz porque piensan que van a ser dañados, amenazados, incluso les pueden matar. Es difícil probar esto porque empiezan las investigaciones y esto sigue sucediéndose a pesar de los esfuerzos de la coalición. Pero esperamos que algunas organizaciones y sindicatos a lo largo de todo el país puedan monitorear cada vez más estas situaciones. Otra parte de información que se ve desde el racismo tiene que ver con los agricultores de color, negros e indígenas. En 1920, los agricultores negros eran el 14% de todos los trabajadores. Ahora son menos del 5% de todos los trabajadores en los Estados Unidos y se estima que ellos han perdido alrededor de 326.000 millones de dólares en tierras en el siglo XX. Y gran parte de esta pérdida se debe simplemente a prácticas discriminatorias. Y estas estadísticas de ninguna manera representan a los indígenas que fueron los primeros habitantes de estas tierras. Entonces, los campesinos de todo el país son los que lideran el camino, se organizan y lideran campañas para cambiar las condiciones inhumanas de trabajo y de vida que tienen. Las campañas de estos campesinos incluyen crear presión de los consumidores sobre empresas, boicotear, llamar a los políticos y, o si no, apoyar programas de certificación, como el programa que se vio en el video. Las campañas pueden ser locales o regionales, nacionales, incluso globales. Y esto nos lleva a una pausa para poder escuchar un poco más de Rosalinda Guillén. Ella está aquí con nosotros y vamos a tener una conversación con ella ahora. Irene, buenos días o buenas tardes con todos. Buenos días, Rosalinda. Hola, Rosalinda. Entonces, para esta conversación de comunidad a comunidad, tenemos unas cuantas preguntas que nos gustaría hacerte. Abrir la conversación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ves que el racismo afecta a los trabajadores agrícolas en 2023? Cuando preguntas ahora, en 2023, yo era una campesina que empecé en 1960, a los 10 años. Entonces, realmente, cuando ves que está ocurriendo en la agricultura y las áreas rurales de los Estados Unidos, el racismo siempre ha estado presente ahí y tiene un impacto grande y a las familias de trabajadores en todo el país, porque no simplemente se queda en los campos. El racismo, porque yo creo que ese video que acaban de mostrar sobre la esclavitud en la agricultura y esos casos recientes que son súper extremos y que se han señalado en las fotografías también son casos muy graves. Yo creo que para cada caso de ese tipo de esclavitud en la agricultura que se ve, probablemente hay 5, 10, hasta 15 casos más que nadie los ve, que están ocultos, pero se ocurren en todo el país. Para nosotros, la esclavitud moderna, en esta esclavitud, lo más crítico
en mi opinión, es el programa de Age to Age. Es un programa legalizado de esclavitud que ha sido aceptado en el camino para atraer a los trabajadores a los Estados Unidos de naciones empobrecidas. Gente que está desesperada por ganar algo de dinero, los traen a los Estados Unidos de una manera legal, con sus permisos de trabajo, pero cuando vemos realmente en las áreas rurales de los Estados Unidos, donde se ubican estos campos, en realidad son como prisiones, están rodeados por cercas, están aislados en áreas donde no hay ni una comunidad, no hay ni un servicio, y entran y salen de los campos en sus propios vehículos de la compañía, no tienen sus propios transportes, nadie más de la comunidad puede ir ahí. Y es obligatorio por ley quedarse dentro de esos lugares, de esos espacios, no pueden salirse del área y ser ellos mismos. En algunas áreas, incluso en el estado de Washington, estuve en una reunión hace poco ahí, las instalaciones de viviendas ahí son mucho mejores, son más nuevas, son más limpias, están más cercas a las ciudades, pero sin embargo, estos son trabajadores age to age que no les con permisos que no les permite interactuar con la comunidad como un trabajador agrícola. Y ese tipo de esclavitud no es buena. Y yo creo que en nuestras áreas rurales los campesinos están muy preocupados por los abusos que ellos ven, porque ellos tratan de visitar a estos trabajadores en los campos agrícolas. En 2017 tuvimos un caso de que los campesinos habían estado enviando alimentos a los trabajadores age to age porque no tenían que comer. Entonces la esclavitud moderna para nosotros y el racismo se muestra en los escenarios más graves dentro del programa Age to Age. Y los trabajadores nos dicen que estas son personas, estamos viendo personas que se mantienen dentro de una prisión sin derechos y mientras tanto están haciendo el trabajo y tomando trabajos que los agricultores que viven en el área y las familias que vivían ahí solían hacer. Entonces crea un conflicto entre ambos grupos que ha sido creado deliberadamente. Y esto es una señal tan clara de la estructura del racismo en los Estados Unidos y en la agricultura. Te voy a tener que detener ahí porque tenemos que ir a la siguiente pregunta. ¿Qué rol cumple el racismo en la agricultura y en la industria alimentaria? Sí. ¿No ves, por ejemplo, trabajadores agrícolas que provengan de Islandia o la República Checa u otro país? Todos estos son personas de color, son asiáticos, negros, personas morenas que se usan y luego se desechan y cuando se cansaron de ellos los votan. Para mí eso es un racismo estructurado que ha sido legalizado, permitido y en estos momentos está siendo promovido de ciertas formas para probar, para proporcionar un trabajo que puede ser controlado. Entonces, cuando me hablas del racismo, este es un mecanismo controlado, poder controlar las vidas y los movimientos y el bienestar de las personas de color lo más posible para que reciban un beneficio, es decir, el resultado de la producción, de la rentabilidad. Pero esto solamente va al dueño de las instalaciones de producción, de la granja, etcétera. Para mí este racismo de 2023, cuando tú retrocedes, parece que fuera un bucle, un ciclo que se repite una y otra vez, pero es aceptado. Y las familias que van más allá de esto se ven sumamente afectadas. Muchas personas le llaman microagresiones, pero para mí es una macroagresión. En el mundo en que los trabajadores agrícolas se ven como un pedazo de carga y herramientas para la agricultura para lograr dinero. Para eso es
Para mí eso es un racismo a lo largo de todos los Estados Unidos, donde ha existido desde siempre. Muy bien. Y con lo que dice Rosalinda, es tan importante esto, reconocer también estos momentos en la historia y que la raíz del racismo está en nuestros campos, en nuestro propio país. Y debido a estas exclusiones y estas reglas federales de 1930, donde muchas categorías de trabajadores se ven como privilegiados, beneficiados, con una protección, y se les daba el derecho de poder reorganizarse sin represalias, pero los campesinos y trabajadores domésticos siempre fueron excluidos. Y entonces, tradicionalmente estos siempre han sido trabajadores negros, luego pasaron a ser trabajadores de color. Con ese requerimiento todavía no lo tenemos para los trabajadores agrícolas. Hasta el día de hoy, esta legislación de 1930 sigue ahí. Nosotros diríamos que con un solo movimiento del lapicero que podría ser corregido, sigue ahí, sigue ese racismo estructurado en la legislación. Quisiera añadir, por favor, que va más allá de esto. Esos son los aspectos principales, pero el derecho de organizarse, diría que es como un sueño, que es muy difícil que se haga realidad debido al racismo estructurado que va junto a esto. La capacidad de los trabajadores agrícolas de organizarse en un ambiente rural que es mayoritariamente blanco, controlado mayoritariamente por personas blancas, lo hemos visto una y otra vez, los intentos de los trabajadores de formar sindicatos, lo hemos visto en el estado de Washington, los ataques, el comportamiento racista de tantas personas, de tratar de callarlos, de detenerlos, que no formen sindicatos, siguen todos los estados. Y yo creo que hay esta mentalidad, sigue esta mentalidad de esclavitud que nació a partir de esto y que literalmente ve la mano de obra en el campo, pero no lo ve como una persona, un ser humano que necesita beneficios, como cualquier persona. Porque esos trabajadores agrícolas nunca han tenido acceso a cuidados médicos, a ningún tipo de beneficio que sí tienen otros trabajadores, porque la pobreza, la dificultad de organizarse en un sindicato no se los permite. Es difícil que los trabajadores agrícolas accedan a tantos derechos que merecen. Entonces hay un desbalance de poder en las comunidades. Esto va mucho más allá que esto. Para nosotros es importante honrar las vidas del movimiento, las vidas negras importan, porque esto empezó a cuestionar cómo se tratan a las personas negras, pero también cómo nosotros somos tratados, porque nosotros reconocemos ese tipo de violencia. Queremos esos derechos y reconocemos que hay un racismo estructurado en cada uno de los aspectos de la industria agrícola. Es muy fuerte y esta industria agrícola ha ganado muchísimo poder político. Hablamos de reglas, hemos estado peleando con distintas reglas de cambio climático. Hay reglas que protegen a los campesinos, por ejemplo, hemos hablado de los pesticidas, pero no hay realmente un beneficio médico para los campesinos, para que sobrevivan en el tipo de trabajo que hacen, que puede ser muy peligroso. Creo que el trabajo agrícola es uno de los tres trabajos más peligrosos de la nación. Sí, y el medio ambiente tiene un rol tan grande. Quisiéramos invitar a Lila a la pantalla. He visto que se acaba de unir.
Pero la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué los temas ambientales tienen un impacto desproporcionado con los trabajadores agrícolas? En el estado de Washington participamos en la ley de un ambiente saludable para todos, que decía que todas las agencias del Estado reconocen la justicia medioambiental y, y los impactos racistas para personas de color en todo el país. Tradicionalmente, las industrias que contaminan están donde viven estas comunidades vulnerables, en reservas, en ríos. Pero quiero señalar aquí que el racismo estructurado en las industrias es tan fuerte que la única agencia en el estado de Washington que supervisa todas las protecciones de los trabajadores agrícolas y las industrias de mano de obra, ellos son los únicos que abordan las causas medioambientales y las protecciones de las personas, de los trabajadores agrícolas. Pero realmente nosotros estamos fuera de esto. Necesitamos un cambio inmediato y tenemos que verlo, tenemos que sentirlo. No sé, Lila, si quieres añadir algo más. Sí, quisiera añadir que muchas de las políticas sobre el clima no incluye la voz de los trabajadores agrícolas. Y eso es muy malo porque al final se toman unas decisiones, se convierten en ley y todos tenemos que acatarlas sin que nos incluyan. Como dijo Rosalinda también, yo solo me enteré de esto porque empecé a organizarme. No lo oí como si fuera un campesino, sino porque empecé a organizar mis grupos. Hay que asegurarnos de que todos estemos seguros. Cuando empecé a organizarme desde 2012, todavía no he resuelto un caso. Es un poco frustrante saber que aquellas agencias que deberían estar yendo a los campos, asegurarse de que los trabajadores estén seguros, no están ahí, nunca están ahí. Y creo que eso sucede cuando hay bastantes historias de campesinos que no se toman en cuenta. Hay muy pocas personas que nos representan y para ellos es muy difícil porque reciben ataques. Es bastante fuerte. Y me gustaría tener algo, una política, algo, tener las opiniones de los expertos y ver qué se puede hacer. Una pregunta en el chat de Tim que nos dice que la renovación del Farm Bill ofrece oportunidades para abordar cualquiera de estos temas. Debería ser, debería ofrecer una oportunidad, pero ahí es donde el poder increíble que tiene el lobby político está. Tener un impacto para hacer cambios en el Farm Bill, y nosotros lo sabemos por muchísimos años, ha sido casi imposible, porque los grandes actores en la agricultura son los que tienen influencia sobre los políticos y que toman las decisiones finales. Entonces, debería ofrecer una oportunidad y estamos tratando aquí en el estado de Washington este año y el próximo. Vamos a estar conversando con los campesinos para ver cuáles de ellos saben que existe un Farm Bill y además quiénes saben las relaciones entre su trabajo todos los días en el campo y el Farm Bill que tiene un impacto sobre su seguridad.
Y yo creo que el racismo estructurado en la agricultura, esto fue basado en la esclavitud y sigue esa esclavitud moderna. Se paga a los trabajadores lo mínimo que se les puede pagar. Y cuando se habla de racismo estructurado, ahí es cuando se adentra en la creación de reglas y políticas y que tiene un impacto en el trabajador agrícola. Y esas son microagresiones que la gente de color ve. Ellos están produciendo los alimentos que todos comen. Todas las decisiones que se toman tienen que ir por un proceso muy grande y los formuladores de políticas y de decisiones son blancos, son personas profesionales que están viendo cómo sacar más dinero, más rentabilidad a las industrias. Entonces es extremadamente difícil. No sé si hay alguna otra pregunta. No se preocupe. Tenemos dos preguntas más antes de terminar y queríamos preguntarle qué cosa es el hambre de tierra y la falta de acceso a las tierras para las comunidades. Oh, Dios mío. Los trabajadores agrícolas, nosotros somos una población sin tierras, una comunidad sin tierras. Nunca hemos tenido tierras. Los individuos, las personas individuales pueden comprarse una casa en la ciudad tal vez, pero el campesino es una fuerza laboral sin tierras. Y para poder tener un pedazo de tierra a la cual te puedes relacionar, trabajarla de la manera que tú quieras, existe ahí, pero luego de muchas luchas hemos podido comprar 60 acres de tierras orgánicas y eso se ve como una esperanza. Si hemos podido hacerlo, tal vez podemos hacerlo un poco más, comprar más tierras, pero todo esto existe. eh, los agricultores no disfrutan de esto, no producen los alimentos que ellos quisieran o de la forma que ellos quisieran. No sé si le quiere agregar algo. Yo sé que él ha estado en Cooperativa Tierra Libertad. ¿Y qué significa trabajar en un espacio de tierra que tal vez no quieres, no te gusta y hay que pedir permiso? Sí, como trabajador agrícola, estaba yo recogiendo bayas negras, blackberries, pero muchos de nosotros no tenemos acceso a tierras. Muchos sí somos expertos en alimentos agrícolas, orgánicos, saludables, sin pesticidas. Desde muy jóvenes empezamos en la comunidad a cosechar y si tuviéramos acceso real a nuestras tierras, podríamos dar estos alimentos orgánicos saludables a todas nuestras personas de la comunidad. Y en la cooperativa, cada vez que yo voy, es difícil describir, pero yo sé que tenemos las bayas negras y otros productos, también hay pollos. Cuando el trabajador agrícola puede tener su tierra, me veo feliz de ver que tienen todos estos alimentos que ellos producen, su cantidad, la que ellos desean. Al final del día, ellos son pagados por su trabajo real. Entonces creo que todos deberían tener acceso a sus propias tierras, donde puedan cultivar productos orgánicos y saludables. Los pesticidas son muy peligrosos para todos. Se ve muchísimo esto, donde las compañías compran los pesticidas, nos los dan a nosotros y tenemos que rociar. No es seguro.
Yo pasé de una compañía donde se usaban los pesticidas a una orgánica donde no, y es completamente distinto. Muchas gracias. Yo creo que el hambre de tierras lo sientes, pero no lo expresas. Y tratas de protegerte, tratando de vivir una buena vida, pero cuando vas a un pedazo de tierra que tú sabes que es parte de la comunidad, nuestra meta ahí es comprar más tierras, compartirlas a nivel de comunidad. Cuando la gente vaya ahí y sienta cómo se siente, o cómo puede ser tener tu propia tierra, ahí es cuando la realidad de las posibilidades te llega a ti. Y hay otros componentes, porque hablé con algunos de los campesinos en la COP, el racismo en la agricultura se vuelve ahí muy claro. Entonces tienes más valor para hablar sobre esto porque tienes una solución. Cuando tienes una alternativa donde puedes ir, entonces ahí puedes hacer un llamado más directo. Ha habido este abuso que los dueños de las industrias han estado causando a los trabajadores agrícolas por años. Nosotros, a nosotros se nos debe por la industria. Mi familia tiene trabajadores migrantes desde 1930. Ellos han ayudado a que esta industria agrícola se vuelva rica y creo que merecemos algo por eso. No hay reconocimiento. El beneficio de la industria agrícola o la extracción que hacen de nuestras tierras, de nuestras habilidades, de nuestras familias, de nuestro bienestar, significa que ellos pueden sacar una rentabilidad de esto. Y quiero regresar a la esclavitud moderna y al racismo que existe en en tal nivel. Lo peor que está sucediendo ahora es que con el programa H2H está ligado a la migración y a la reforma migratoria. Eso es algo que nuestra comunidad ha estado pidiendo, una migración que les permita legalizarse y tener residencia para poder llegar a más oportunidades. Pero ahora esa esperanza y ese sueño está ligado a un programa de esclavitud moderno como el H2H. Y creo que esto es lo peor y el ejemplo más claro del racismo que sigue sucediéndose en la industria agrícola. Y creo que el desafío para todos nosotros ahí es tratar de deshacer esto. No podemos seguir sacando políticas que sigan permitiendo el racismo en los Estados Unidos. Y luego llamas a seguridad alimentaria, porque nosotros producimos alimentos para el mundo. Y entonces este racismo tiene que terminarse. Y este tipo de webinars son tan útiles porque nos permite decir las verdades. No queremos ser tímidos, queremos expresar todo. Soy una trabajadora agrícola de 72 años y he sido usada. Mi papá fue usado, mi abuelo fue usado para crear riquezas en la industria. Y no me voy a quedar callada. Hay que ser muy claros cuando sucede una agresión racista y es más, es promovida en nombre de una política. Y en el futuro, para las personas no documentadas, esto no es un futuro. Esto no es una reforma integral migratoria. Se tienen que hacer cambios realmente. Muchas gracias. Una última pregunta en 3 minutos antes de irnos. Nosotros queremos ayudar a trabajadores agrícolas en todo el país que tienen muchas similitudes, pero también diferencias en todos los trabajadores agrícolas del país. Hay una legislación específica que hay que apoyar
Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué se puede hacer para apoyar el trabajo en el estado de Washington? ¿Qué pueden hacer estas personas en el estado de Washington? Lili, ¿usted quiere seguir? ¿Puede elegir responder esto? Diferentes estados tienen distintos sectores de campesinos porque el trabajo se hace de manera diferente, pero lo que todos necesitamos son más protecciones. Queremos ser pagados bien, tener servicios de salud y algunas agencias o organismos del Estado tienen que hacer que las compañías rindan cuentas. Hay una política que, que debe llegar a los trabajadores agrícolas, que los campesinos deben conocer las diferentes políticas. Familias unidas y comunidad a comunidad. Allí escuché y todas las personas en el campo con las que yo trabajaba se había oído de la aprobación de una cierta política, pero cuando fuimos a verlo, fuimos un tour de 7 días para hablar con otros campesinos que recogían cerezas y otros trabajos, pero ellos no sabían nada de esto. Entonces, no sabían que eran elegibles para ciertos beneficios de 2022. Cuando trabajas más de 55 horas, puedes recibir más dinero por tiempo extra. Ellos no lo sabían. Y este año, el 2023, también las horas extras, más allá de las 8 horas diarias, tenían que ser pagadas adicionalmente. Ellos no sabían nada de esto. O que la compañía para la que trabajas es una empresa pequeña y ellos le decían, las empresas pequeñas decían que como son pequeñas no tenían que pagar por horas extras trabajadas, pero eso no es así. En general, todo lo que necesita saber el agricultor y las protecciones de trabajo no las conocen. Como alguien que organiza a campesinos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos información específica, saber el trabajo específico que hace cada trabajador agrícola. ¿Y cómo hacemos esto? Podemos saberlo llegando hacia ellos, hablando con ellos. Cuando, por ejemplo, hay una huelga, hay que ir a presentarse ahí y hablar. ¿Qué está pasando? Porque hay una huelga. Esto puede ayudar mucho. Esas son las cosas que necesitamos. Gracias. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hay tanta información poderosa compartida. Sé que todos los trabajadores están en un taller el día de hoy. Han aprendido tanto de sus experiencias de vida y de todo lo que he compartido. Ahora queremos compartir, solo quería añadir algo más. A nivel nacional, lo que están mirando o quieren apoyar a los trabajadores agrícolas o ver qué cosas pueden hacer. Aquí en nuestro condado tenemos un plan de sistemas alimentarios y cuando veo los sistemas alimentarios y sus planes o los consejos o cualquier política que tenga que ver con alimentos, asegúrate de incluir ahí el trabajo que hacen los trabajadores agrícolas. En cualquier política que surja, a la que estés viendo, para mejorar el sistema alimentario a nivel local. Creo que hay muchas oportunidades a nivel local
Necesitamos a personas con organizaciones de bancos de alimentos y a políticos que quieren mejorar los sistemas alimentarios. Añadan en esos planes a los trabajadores agrícolas y la mano de obra. Cualquier política relacionada con protecciones climáticas o cambio climático no ha pagado a los agricultores durante las epidemias o pandemias o crisis climáticas. Debería haber un presupuesto que incluya un fondo donde se puede pagar a los agricultores porque no pueden trabajar debido al clima, porque hay un incendio o una inundación, por ejemplo. Y yo creo que de lo que hablaba Lilo, el sueño que nosotros tenemos es que cada estado debería tener una agencia dirigida por los agricultores para ver los componentes de la industria agrícola. Y más que nada, los mecanismos de aplicación de la ley para las granjas que abusan a los trabajadores agrícolas. Esos trabajadores mueren todo el tiempo. Revisen las cifras. Es como que se rompió un tractor, no es como que una persona ha fallecido. Las granjas que no siguen las reglas o que abusan de los trabajadores tienen que rendir cuentas de esos abusos. Cuando se habla del Farm Bill, ¿dónde está el mecanismo de aplicación de la ley? Casi son inexistentes. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Así que regresamos a las diapositivas, pero quiero que se unan al llamado a la acción. Toma acción. Cualquier cosa que ustedes necesiten, información específica, algún esfuerzo de legislación, todos estos son los nombres específicos de cada una de las legislaciones. Si alguien está interesado, también están en el chat. Tenemos a Asunción Valdivia. Es, este fue 2023. También la ley de agricultores negros, aumento del acceso a la tierra, seguridad. Voy a poner todo esto en el chat. Quiero decir que le vamos a mandar el número de proyecto de ley, la información ahí incluida en los recursos de Harvest for Justice. Cada semana había acciones que habíamos que tomar y le vamos a mandar toda la información en detalle de todas las temporadas. Así que esos recursos también están en nuestro sitio web. Tenemos Boycott a Wendy's, muchos recursos sobre Wendy y un mapa que queremos que nos ayuden a construir, hacer un boicot en cada una de las ubicaciones de Wendy y que se unan al programa de alimentos saludables y usar cada uno de estos recursos tan increíbles que ponemos cada semana. Pueden añadir la 1511, que es una ley de legalización. Sí, vamos a ponerlo también en el email cuando le demos la grabación de nuestra sesión. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna recomendación o consejo en el chat? Tal vez haya que hacer una, una recapitulación de todo lo que se ha hablado. Algunos agricultores también pueden unirse a nosotros y buscamos a aliados que nos ayuden a reconocer las injusticias que se ocurren. En estas capacitaciones van a poder reflexionar sobre diferentes experiencias, de sus palabras, de nuestros socios y por favor consideren en unirse a nosotros mientras que tratamos de hacer una
comunidad y sociedad más justa. Es que no hay lucha, no hay progreso. Ese es un eslogan que me pasaron. Y entonces quieren el océano sin mover las aguas. La lucha puede ser moral o física o ambas, pero tiene que ser una lucha porque nosotros sabemos que no se consigue nada sin una exigencia o una demanda y nunca va a ser así. Muchas gracias.